Muy buenos días a todos. Nuevamente estamos juntos como lo hacemos cada semana desde hace bastante tiempo ya, años, años que venimos repitiendo el ciclo de estudio de las porciones del Pentateuco. Hemos completado un ciclo, después otro ciclo y ahora estamos otra vez nuevamente con el ciclo y siempre van apareciendo enseñanzas nuevas, revelaciones nuevas, porque la bendita palabra de Dios tiene una profundidad y una sabiduría de Dios que es incomparable. Así que tenemos allí instrucciones de Dios para nuestra vida y tenemos la revelación de Jesucristo en sus páginas, en sus letras, en sus frases. Encontramos al Mesías permanentemente. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes una vez más a esta nueva porción del Pentateuco, que Ada les va a decir cuál es su nombre, el número, qué lecturas incluye, qué temas incluye, y ahí mismo ella va a continuación a hacer la introducción. Prepare su Biblia, tenga su Biblia abierta, todo lo que usted ha estudiado durante la semana, que probablemente lo tenga anotado en un cuaderno, tenga todo presente para ir anexándole, incorporándole las cosas que puedan surgir de esta enseñanza del día de hoy. Muy buenos días, un privilegio, como decimos siempre, una bendición poder estudiar durante cada semana la porción del Pentateuco, lo que llamamos en hebreo parashá, que significa porción. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada terminamos el libro de Génesis o Bereshit, y hoy estamos comenzando con esta porción semanal número 13, el libro de Éxodo, que en hebreo su nombre es Shemot. Shemot en hebreo significa nombres, también significa genealogía, ¿no? Se va a comenzar este libro con los descendientes de Jacob que llegaron a Egipto. Por lo tanto, estuvimos estudiando toda la semana Éxodo 1.1 al 6.1, es decir, que son 5 capítulos completos del libro de Éxodo, Isaías 27 del 6 al 28, 29, 22 y 23, Jeremías 1 al 2, 3. Ahí va a estar relatando, en Isaías se va a estar refiriendo a Efraín como el primogénito y lo que Dios va a hacer con ellos, y en Jeremías el llamamiento que Dios hace al profeta Jeremías, con un paralelismo con el llamamiento que Dios hace a Moisés en esta porción. Y del Nuevo Testamento hemos estado estudiando 1 Corintios 14, del 13 al 25, y Marcos 12, del 18 al 27. Al ser una porción algo extensa, los temas son varios, son diversos. Entonces comienza con la opresión de los israelitas en Egipto, luego tenemos el infanticidio, este decreto de matar a todos los niños israelitas, el nacimiento de Moisés, Moisés criado en la casa del faraón, cómo Moisés huye a Madián, cómo Dios decide que llegó el momento de la liberación y de la salvación, el encuentro de Moisés y la zarza ardiendo, la misión de Moisés, el nombre de Dios, las instrucciones de Dios para Moisés. Dios da poderes a Moisés, cómo Moisés regresa a Egipto, Séfora circuncida a su hijo, Moisés y Aarón frente al faraón por primera vez. El faraón incrementa la carga al pueblo, el pueblo se queja ante Moisés y Aarón, y termina con un presagio, podemos decir con una profecía con respecto al futuro, con lo que va a suceder en poco tiempo hacia adelante. Y vimos hasta ahora en la Torá que durante la hambruna masiva que se propagó por todo el mundo, José estuvo en el centro de todo. Podemos decir que él fue el encargado de bendecir no solamente Egipto, sino de liberar de la hambruna a las naciones de esa época. Todos los países del mundo dependían de Egipto para sobrevivir, pero cuando el hambre terminó,
Entonces la ayuda de José ya no era valiosa ni necesaria. Con el tiempo, algo que nos ocurre a muchas personas es que tendemos a olvidar la importancia de una persona. Tendemos a olvidar los favores, los beneficios que una persona nos dio. A medida que el tiempo pasa, esto se va desvaneciendo poco a poco. Por lo tanto, después de que una generación entera había fallecido, porque habían muerto no solo José, sino también sus hermanos, vemos que la gente de Egipto simplemente había olvidado a José, no sabía acerca de José. Entonces vemos que en esta porción Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud, entre otras razones, porque Moisés tuvo gran empatía por sus hermanos israelitas y decidió involucrarse ante la necesidad de alivio y de liberación. Moisés actuó con un sentido de responsabilidad moral y social. Cuando Moisés vio que no había nadie dispuesto a involucrarse, a hacer justicia, a liberar a su pueblo de la opresión, él dio un paso adelante, él fue al frente y decidió intervenir. En un lugar donde no hay nadie, donde nadie actúa, donde nadie se involucra, de nosotros depende ser esa persona. Ofrecer una voz, levantarnos como una voz que clama por aquellos que no la tienen. Que nos levantamos para ayudar a los indefensos y ser proactivos. Vemos también en Moisés, como gran líder que fue, ¿no? Entonces, su cualidad de ir siempre al frente, de buscar ayudar a los demás, que si lo analizamos vamos a ver que es muy similar esa actitud que José tuvo. Recuerden que José siempre estuvo por encima de otras personas para cuidar de muchas personas. Y acá vemos en Moisés, como gran líder que fue, esta cualidad que se repite. Vemos que Moisés eligió renunciar a la opulencia del palacio del rey, al poder de su posición real, porque fue criado como hijo de la hija del faraón, para compadecerse de sus hermanos oprimidos por la esclavitud. Y para concluir esta introducción podemos decir que el libro de Éxodo lo podemos dividir en 3 partes. Del capítulo 1 al 15 vamos a ver relatada la esclavitud en Egipto. Luego, la segunda parte es la revelación en el Sinaí, el convenio, el pacto de Dios y las leyes. Esto lo vamos a encontrar del capítulo 15 al 24. Y la última parte es el tabernáculo y su contenido. Bueno, entonces vamos a comenzar con el capítulo 1. El capítulo 1 que ustedes ya saben que siempre la primera frase es la que da nombre a la porción, pero acá estamos hablando de un libro completo, por lo tanto la primera frase le va a dar nombre al libro completo. En griego se tradujo como éxodo, que quiere decir salida de un lugar, salida. Sin embargo, en hebreo, ustedes van a ver que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Entonces eso que dice, estos son los nombres, estos son los Shemot, los nombres. Ahí eso es lo que dan, le da el nombre, le pone el nombre al libro completo en hebreo, Shemot, nombres. Entonces, vamos al capítulo 1 a buscar enseñanzas en este libro, y en este capítulo, perdón. Y bueno, comencemos entonces con el libro de Éxodo, porque vamos a llamarlo indistintamente Éxodo, Shemot. Bueno, lo vamos a llamar Éxodo porque estamos acostumbrados. En nuestra traducción de la Biblia Reina Valera del 60 dice Éxodo, libro de Éxodo, pero acuérdense
que el verdadero nombre del libro es Shemot, que significa nombres. Entonces, el estudio del libro de Éxodo tiene una importancia fundamental para entender el tiempo actual que nos toca vivir. Usted dice, no, pero si pasaron 3000 años. No, no, no. Vamos a enfocarnos en esto. Tiene una importancia fundamental con el tiempo que nos toca vivir ahora. Porque así como el pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto y luego fue liberado y marchó rumbo a la tierra prometida, nosotros también en este tiempo estamos viviendo la experiencia del éxodo hacia la tierra prometida. Esa es nuestra experiencia actual. Por eso este libro, el estudio de este libro tiene tanta importancia, porque toda la travesía del desierto es nuestra travesía del desierto rumbo a la tierra prometida, y los acontecimientos del desierto son acontecimientos que nosotros, como congregación de Dios, vivimos permanentemente. Entonces saquemos de este libro las enseñanzas que nos permitan superar esas pruebas, esas dificultades, esa falta de agua, esa falta de alimento, esas serpientes ardientes, esos escorpiones, ese calor del desierto, ese no tener un techo de losa o de madera sobre nuestra cabeza. Todo lo que usted vea allí, principalmente... Problemas, quejas, celos, envidias. Todo lo que sucedió allí. Rebeliones. Rebelión contra el liderazgo. Aún los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, se rebelaron contra el liderazgo de su hermano. Todo. La crítica a la familia del líder. Las críticas que hicieron Aarón y Miriam a la familia del líder, a Séfora. Entonces, todo eso, préstele una atención especial, porque este libro nos vamos a identificar y nos va a dar las herramientas para ir superando esas dificultades, esas pruebas, esas situaciones a lo largo del camino que hemos emprendido rumbo a la tierra prometida, que la tierra prometida es el reinado milenial de Jesucristo sobre la tierra. Cuando Él reine sobre la tierra, hemos llegado a la tierra prometida. Y no se olvide entonces de empezar, de remarcar ahí en su cuaderno, de anotarlo, que todo empieza en el monte Sinaí con la entrega del pacto de bodas de Dios con su congregación. Entonces, toda la historia de la nación, hasta ahí eran una familia, eran un pueblo, y ahora se van a convertir en una nación después de la salida. Entonces, la nación comienza cuando tienes leyes. Exacto. No hay nación sin leyes. La nación tiene que tener dos cosas, leyes y tierra. Territorio, claro. Leyes y territorio, como dice Adam. Entonces, este pueblo no tenía ni leyes ni territorio. Tenía una promesa de una tierra para poseer un territorio, pero le estaban faltando las leyes. Y si nosotros queremos ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero nación santa, queremos ser parte de su nación santa, tenemos que tener estas dos cosas que fueron necesarias en el pueblo de Israel. Leyes, que lo vamos a encontrar apenas salen de la esclavitud, y un territorio al que anhelamos, una patria, lo que en la Biblia se llama metafóricamente una patria celestial, que va a ser el reinado milenial de Jesucristo. Entonces, ya tenemos un contexto. Ahí tiene usted un esquema de contextualización para ir después introduciéndole las partes para que esto tenga una forma, para que sepa por qué es tan importante estudiar el libro de Shemot o el libro o llamado Éxodo en nuestras Biblias. Bien, Ada. Bueno, y también que aunque todavía estamos en Egipto, como bien hacías el paralelismo 2, ¿no? Con el reinado del príncipe de este mundo, y lo podemos ver claramente por las cosas que pasan todos los días, sabemos que Dios está con nosotros, no debemos temer, porque Dios ha descendido con nosotros en la persona de Yahshua. Y Él además prometió que nos hará salir y nos llevará a la tierra de la promesa.
Por eso habla de que Yahshua no se aferró, ¿no?, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios prometió a Israel que iba a descender con él a Egipto y que lo haría volver. Eso está en Génesis 46, del 2 al 4. Si ustedes recuerdan, dice: salió Israel, Jacob, Israel, con todo lo que tenía, vino a Berseba, ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac, y le habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob, y él respondió: heme aquí, y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces, ahí hay una promesa. Dios prometió a Israel, a Jacob, que iba a ir con él a Egipto. Y esa misma promesa también está vigente para hoy en día. Luego... y ahí lo vemos la figura, ¿no? Vemos la cristofanía, vemos el acompañamiento de Jesucristo durante todo el proceso, no solamente del éxodo, sino desde la salida y antes en las plagas, y antes en la aparición de la zarza. Presta atención cuando lleguemos a la aparición en la zarza y miren quién apareció en la zarza. ¿Cómo se revela? ¿Quién? ¿Qué persona? Específicamente, ¿qué persona aparece en la zarza? Entonces, Efesios 4:10 lo dice claramente. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió dice: yo voy a descender con vos a Egipto. Bueno, Jesús descendió por nosotros para sacarnos de la esclavitud, para darnos su ley, su Torá, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, para que aprendamos a caminar en ellos, y nos da el tiempo de la travesía del desierto. ¿Para qué? ¿Para qué le dio ese tiempo al pueblo de Israel? Para que aprenda a caminar en sus estatutos, en sus decretos, en sus ordenanzas, sus mandamientos, en sus leyes. Ese fue el proceso. Fue un proceso de 40 años de aprendizaje. Y nuestra travesía en este tiempo, en esta tierra, en este presente siglo malo, es para que aprendamos a caminar en sus ordenanzas, en sus decretos, en sus mandamientos, en su Torá. Para que cuando lleguemos a la tierra prometida, podamos ser colaboradores de Cristo para establecer su reinado milenial a todas las naciones, en todas las naciones. ¿Cómo pues podemos nosotros reinar con Cristo durante el milenio para establecer su reinado en todas las naciones si no conocemos sus leyes? ¿Cómo alguien puede ser un magistrado en una nación si no conoce las leyes de la nación? Entonces nosotros estamos durante todo este periodo para aprender las leyes, pero fundamentalmente para aprender a vivir en las leyes de Dios, para después, cuando en la segunda venida de nuestro Redentor Jesucristo, y Él establezca, primero juzgue, luego establezca su reino, nosotros seamos con Él reyes y sacerdotes, pero podemos serlo únicamente si hemos hecho la experiencia de la travesía. Aprender las leyes y vivir en las leyes para después poder implementarlas en el establecimiento del reino de Dios a través de Jesucristo en ese reinado milenial. Espero que esto se entienda. Es la segunda vez que lo digo hoy y espero que se entienda, porque este es el eje. Porque muchos dicen: no, pero vivimos en la gracia, no importa si entendemos las leyes, si las aprendemos, si vivimos en las leyes. Olvídese de eso. Porque nosotros tenemos que ver la película completa, el por qué y el para qué. ¿Para qué? El para qué. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestra función dentro del reino? Entonces, si no practicamos nuestra función, estamos como
el estudiante de medicina que nunca hizo la práctica profesional de cómo operar, de cómo abrir un cuerpo, de cómo sanar. Entonces llega y no sabe qué hacer porque no tiene la experiencia. Esta travesía para nosotros es que aprendamos sobre la base del conocimiento y la experiencia. Conocimiento y experiencia. Anote esas dos palabras, conocimiento y experiencia. Entonces vamos de los versículos 1 al 7. Ada. Sí, bueno, yo aquí diría que ya explicaste vos el nombre del libro y el por qué, pero vemos que comienza esta porción con los hijos de Jacob que fueron a Egipto, los nombra, y vemos que ellos pudieron resistir la atmósfera corrupta que había en Egipto y preservaron el valor moral y espiritual de toda la familia. Y la verdad es que ellos lograron esto por algo muy importante y algo que hoy lamentablemente se está perdiendo mucho, porque cada hijo se mantuvo unido a su padre Jacob y este fue el secreto de la fuerza y la supervivencia de Israel. Estar unidos como familia, respetando a la autoridad familiar, respetando a Jacob, recibiendo de él las instrucciones, las enseñanzas. Eso los mantuvo no contaminados, no totalmente asimilados con la cultura egipcia. Tal vez es interesante ver que los que iban a salir, habían crecido tanto, dice ahí el versículo 7, los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Estamos hablando de aproximadamente una población de unos más de 2 millones entre hombres, mujeres y niños. Comienza diciendo que fueron 70 los que llegaron y son más de 2 millones los que van a salir. Esta fecundidad de Israel en Egipto es también el resultado de las promesas que Dios le había hecho al primer hombre, que le había dado a Adán, cuando le dijo que se fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra. También esa misma promesa se la dio a Noé y por supuesto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí habla de los 70, el versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y es muy significativo el número, la cantidad de los hijos que le nacieron a Jacob, ya que estos 70 que menciona coincide con las 70 naciones, o también llamadas en hebreo Goyim. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a los patriarcas, que se va a terminar de cumplir en el reinado milenial de Jesús, de Yeshua, acerca de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Es muy importante el número de 70, y eso es algo que también anote en su cuaderno, 70. 70 siempre se está refiriendo a las naciones. Fíjense, cuando llegan a Elim, van a ver las 12 oasis, las 12 fuentes, las 70 palmeras, siempre 70. 70 es el número de las naciones aparte de Israel, aparte. Las 70 son las naciones, lo que se llaman los gentiles. Goyim, que en definitiva es una palabra hebrea que significa naciones, se fue después asimilando como naciones fuera del pacto, fuera del convenio, o sea, las naciones gentiles. Entonces, muy significativo que los hijos de Israel que descendieron a Egipto fueron 70. Entonces la bendición es para todas las naciones. Para todas las naciones. De esos 70 se multiplicaron, como dijo Ada, más de 2 millones de personas. Entonces siempre tengan en cuenta que el propósito de Dios no creó a la humanidad para que la humanidad se pierda. Muchos piensan eso, ¿no? Los gentiles se tienen que perder, los que no. No. Dios creó a Adán y Eva y de una
de una sangre, lo dice el apóstol Pablo ahí en Atenas, ahí en el Areópago, y de una sangre ha hecho toda la humanidad. Entonces Dios no hizo de una sangre a toda la humanidad para que se pierda. Es más, no hizo de una sangre y después agarró de esa sangre un cachito de sangre para que se salve y el resto de la sangre se pierda. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres vengan al arrepentimiento. El plan de Dios es con toda la humanidad. El reinado de Jesucristo va a ser sobre toda la tierra. El plan de Dios es con toda la humanidad. Por eso siempre está insistiendo en el plan sobre la humanidad. Acá es una de las veces donde encontramos los 70. Toda la humanidad. Y toda la humanidad sería bendecida según la promesa de Dios a los patriarcas. Toda la humanidad. Y la única manera a lo largo de la historia que vemos en toda la Biblia y a lo largo de toda la historia de la humanidad, en que Dios ha ejecutado esa promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra, es a través de Jesucristo. Fue el único. Los demás se sectarizaron, se hicieron sectas, se sectarizaron. Que nosotros esto, que nosotros lo demás allá, que nosotros lo demás allá. El único que vino a cumplir la promesa de Dios hecha a los patriarcas fue Jesucristo, nuestro Redentor. Vino a redimir a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo es el cumplimiento de las promesas a los patriarcas. Por eso decimos que la Torá habla de Jesucristo, permanentemente. Y a lo que decís le agregaría la misión específica que Dios le dio a aquellos que le recibieron, aquellos que se transforman en hijos de Él, tienen la misión específica de dar a conocer a las naciones al único Dios real y verdadero y enseñar esas instrucciones al resto del mundo. Bien, y toda la ley de Dios que vamos a estudiar en este libro de Shemot, y después en Levítico y después en Deuteronomio, toda es para aquellos que a través de Jesucristo se hagan parte de la bendición y de la promesa dada a los patriarcas, que se hagan parte de la congregación de Dios, parte del pacto de bodas de Dios con su pueblo, y estén sentados cuando venga Jesucristo en las bodas del Cordero. Entonces no hay leyes para unos y leyes para otros. No hay leyes para unos escogidos y después las noágidas para las 70 naciones que cumplan las noágidas, las 7 leyes noágidas. Eso no existe en tu Biblia. En tu Biblia eso no existe. Las leyes, los ordenanzas, el pacto de Dios fue hecho con aquellos que son redimidos por Jesucristo. Aquellos que salieron de la esclavitud de Egipto esa noche, gracias a la sangre del Cordero que pintó los postes y el dintel de las casas, que no fueron solamente los israelitas, los hebreos, sino que salieron con ellos muchos egipcios y muchos de otras naciones que habían hecho de Yahweh nuestro Dios su propio Dios, y esa noche pintaron los postes de sus casas y sus dinteles, los pintaron con la sangre del Cordero, y no eran hebreos. Y llegaron con ellos al pie del monte Sinaí, y con todos ellos Dios hizo ese pacto de bodas. Entendamos esto porque esto es el eje para poder entender toda la Torá, es fundamental, y para entender el Nuevo Testamento. No vas a entender el Nuevo Testamento si no entendés la Torá de Dios, si no entendés el pacto de bodas de Dios. Bien, nada. Bueno, y ahí como dijimos, ¿no? El versículo 7 que habla de que aumentaron, se multiplicaron, fructificaron, vemos que los hijos de Israel eran perfectamente identificables, es decir, como explicábamos, no se asimilaron a la nación pagana de Egipto. Vivieron en Egipto, pero gracias a que también habitaban en una tierra algo apartada, que era la tierra de Gosén, la tierra más rica, también eso contribuyó a que no se asimilaran totalmente con los egipcios. A pesar de que fructificaron y se multiplicaron, no perdieron la identidad que tenía su origen en el pacto de Yahweh con Abraham, allá en Génesis capítulo 15, versículo 13,
Ten por cierto, le dijo Dios a Abraham, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y si vemos en el capítulo 2, el capítulo 2 termina diciendo, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Así que ahí está hablando de que Dios pudo identificar a su pueblo, los pudo identificar porque no se habían mimetizado con Egipto. Vemos luego del En versículo... ese sentido, Ada, los reconoció. Los reconoció. Los reconoció exactamente como dice Ada, pero hay un ejemplo más. Un ejemplo más. Cuando la mamá de Moisés mete a Moisés en el Moisés, casualmente, en la canastilla, que después tomó el nombre de Moisés, ahora los Moisés para nuestros bebés y todo eso, ¿no? ¿Vieron? De esa canastilla. Cuando lo mete en el Moisés, a Moisés, y lo pone ahí entre los juncos en el río Nilo, dice que las doncellas andaban por ahí y la hija del faraón, y lo vio y lo reconoció. Reconoció que era un hebreo. ¿Cómo reconoció que era un hebreo? Por la señal del pacto. Por la señal del pacto. La señal del pacto hizo que aún la hija del faraón reconociera a Moisés. Estaba circuncidado. Dice, este es un hebreo. ¿Por qué? Por la señal del pacto. Ellos conservaron el pacto, guardaron el pacto y las promesas, guardaron el pacto de Dios, guardaron la obediencia a la Torá. Es muy importante que entendamos esto, porque después en esta misma parasha usted va a ver cuando el ángel de Dios quiere matar a Moisés. Cuando iba rumbo a Egipto, de Madián a Egipto. Y por el camino el ángel de Dios lo quiso matar. ¿Y cómo se salvó de que lo mate? Porque Séfora, su esposa, lo agarró a Gersón, el hijo, lo agarró y lo circuncidó. ¿Saben por qué? Porque aún Moisés no había hecho lo que tenía que hacer como señal del pacto. Iba con su hijo sin circuncidar a liberar a un pueblo que sí tenía la identidad. Entonces, agarró Séfora, circuncidó a Gersón y automáticamente Moisés se salvó de que Dios lo mate. No estamos hablando de poca cosa. Entonces, muchas veces cuando dicen, no hay que cumplir los pactos de Dios, los mandamientos están abolidos. ¿Cómo están abolidos? Mírelo, a ver si Dios se lo puede revelar hoy y puede ver en su espíritu la importancia de estudiar y obedecer las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios contenidos en su santa palabra. Y no digo solamente en el Pentateuco, los mandamientos de Dios contenidos desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia para nosotros es la Torá de Dios. Toda la Biblia son las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Bueno, y del versículo 8 al 14, viendo esto del crecimiento demográfico, era algo que a este nuevo faraón le daba miedo, porque eran numerosos, porque los israelitas eran fuertes, inclusive era posible que llegaran a ser más numerosos que los propios egipcios, pero por otro lado, el faraón decía, son demasiado útiles para dejarlos salir del país, ¿no? Entonces, lo que el faraón se propuso fue explotar a los israelitas, esclavizándolos para que el Estado se beneficie del talento que ellos tenían sin temor a que abandonen el país. Al pasarlos a ser esclavos, no les quedaba otra alternativa que trabajar para el imperio de ese momento, que era Egipto. Así que bueno, justamente este faraón que no conoció a José profundizó el conflicto, y el temor, como dijimos, será que los israelitas se volvieran tan poderosos que llegaran a unirse a un posible invasor y expulsar a los egipcios de su propia tierra, ¿no? Este era el otro riesgo, al crecer tanto. Entonces Faraón dijo, de alguna manera yo tengo que impedir que se vayan e impedir que sigan creciendo. Pero la verdad, como sabemos, Dios siempre frustra los planes del enemigo, y cuanto más los atormentaban, dice ahí el versículo 12, cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Vemos acá también que el faraón los llama el pueblo de los hijos de Israel, y 2 veces más los va a llamar de la misma manera. Los llama el pueblo de los hijos de Israel, el pueblo de los hijos de Jacob, que habían establecido allí en Egipto. Comenzaron siendo una familia y terminaron siendo un pueblo, perfectamente identificable. Entonces, algo que debemos aprender de esta experiencia de Israel en Egipto es que nunca el pueblo de Dios llegará a ser un verdadero pueblo hasta que los hijos de Dios aprendan a ser una verdadera familia. Y de esto se trata, ¿no? todo el trato de Dios con este pueblo. Pasar de ser un pueblo conquistado, podríamos decir, por los egipcios, esclavizado por los egipcios, y todo el proceso que Dios va a hacer para que ese pueblo se transforme en una nación. Los hijos de Israel debieron aprender a ser una familia en los tiempos de José. Ahora eran un pueblo en condiciones de transformarse en una nación. Y esta transformación en nación, con las leyes, los estatutos, los decretos, las ordenanzas, fue el trabajo que tuvo que hacer Moisés, además de conducirlos a la tierra prometida. Como decimos siempre, no era solamente sacarlos de Egipto, sino sacar a Egipto y a su mentalidad esclava de cada uno de ellos. Eso es tremenda tarea la de Moisés. Entonces anote ahí, si puede hacer tres círculos en su cuaderno, 3 círculos, 1, 2, 3. Ese es el proceso, Primer círculo, tuvieron que aprender a ser una familia. ¿Con quién? Con José. ¿Vieron? Cuando empieza la historia de Jacob con sus hijos, no eran una familia, eran un desastre. Con José, la historia de José nos lleva a que los hijos de Israel aprendieran a ser una familia. Una familia que se sanó, ¿no? Porque por todo el proceso que pasaron, lograron sanarse, lograron perdonarse, lograron unirse. Después que lograron ser una familia, con José, termina el Génesis y empieza con un pueblo. ¿Qué es un pueblo? Un montón de gente con una identidad probablemente en común, pero un montón de gente, una pila de gente diríamos. Ahí está, un pueblo. Y eso así empieza Shemot, Éxodo. Pero después ese pueblo, el tercer círculo, se tiene que convertir en una nación. Y Dios usa a Moisés para que ese pueblo se convierta en una nación. Por eso la tarea de Moisés fue darle leyes, mandamientos, leyes, ordenanzas. ¿Ven? Entonces, primero hay que hacer la iglesia, vamos a la iglesia. La iglesia tiene que aprender primero a ser una familia. Segundo, a tener identidad como pueblo. Y tercero, a convertirse en una nación regida por las leyes de Dios, por los mandamientos de Dios. Caminar en obediencia a la palabra de Dios. Entonces va a tener una identidad diferente a todos los demás pueblos. Entonces es preocupante cuando los hijos de Dios, cuando los miembros de una iglesia, no se diferencian. No tienen una identidad diferente a los hijos de perdición, a los hijos del mundo. Entonces aprendamos esto, tengamos hoy, saquemos estos 3 círculos. Primero familia, después pueblo identificable y después una nación que aprenda a caminar en las leyes de Dios, en los mandamientos de Dios. Y otra cosa que agregaría a esto, como pueblo que eran, y como pueblo podemos decir temeroso de Dios, es que conservaron los registros de las genealogías. ¿Por qué? Esto lo vemos claramente porque ellos sabían a qué tribu de los hijos de Israel pertenecía cada uno de ellos. Si vemos, en Éxodo 2.1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Entonces ellos mantuvieron los registros, sabían claramente a qué tribu pertenecía cada uno de ellos. Y ahí lo habla con respecto a Amram y Jocabed, que fueron el padre y la madre de Moisés.
ambos descendientes de la tribu de Leví. Es muy importante que aprendamos esto, entonces, Ada. Acá nos deja una gran enseñanza. La gran enseñanza es que no se mezclaron con en yugo desigual. Dios bendijo a toda una nación porque dos descendientes de Leví, Amram y Jocabed, papá y mamá de Moisés, no se mezclaron con los egipcios, sino que entre ellos se casaron y tuvieron hijos que en definitiva después fueron patriarcas y matriarcas de Israel, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote, Moisés fue el libertador, Miriam, o María, traducida en nuestra Biblia del 60, fue una líder de las mujeres de Israel. Entonces ahí tenemos que nos tenemos que cuidar mucho del yugo desigual. Cuidarte del yugo desigual. Mantener tu identidad y está estableciendo vínculos con gente que tenga la misma identidad. Y no estoy hablando solamente del matrimonio, como es el caso de los papás de Moisés. Estoy hablando de todo vínculo, amistad, sociedad, matrimonio, todo lo que implique una atadura. Vínculo es atadura, vínculo. Todo lo que te ate a alguien, evita el yugo desigual si querés ser un instrumento de Dios para bendición. Bien, del versículo 15 al 22, para terminar el capítulo 1, vemos el decreto del infanticidio, ¿no? Porque este faraón, ¿no? Trató de, como dijimos, ponerle un límite al crecimiento de la población a través de la esclavitud y del trabajo extenuante. O sea, los esclavizó, los hizo trabajar un montón para que no les quedara tiempo para reproducirse, los sometió a mucho trabajo. Entonces, como no logró frenar ese crecimiento, tuvo otra terrible idea, y es que propuso una forma de genocidio. Yo creo que acá tenemos la primera muestra de genocidio contra el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, él dio la orden a las parteras para que todo bebé de Israel que naciera, si era varón, lo debían matar. Y si era mujer, la debían dejar con vida. De esa manera evitaban que hubiera una próxima generación masculina. Esa fue la instrucción que que el faraón le dio a las parteras de Israel. Pero el faraón no tuvo en cuenta el temor a Dios que las parteras tenían. Esto lo vemos claramente, dice el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, los varoncitos. Ellas temieron a Dios y prefirieron obedecer a Dios antes que al faraón. Y eso les trajo bendición. Y eso les trajo bendición, a exactamente. Ellas y a su familia. Porque el versículo 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Y ahí tenemos otra gran, gran secreto de la prosperidad, ¿no? Que se las busca en tantos lugares y siempre decimos, el secreto de la prosperidad en Dios es el temor a Él y el guardar su palabra y sus mandamientos. La obediencia, siempre es la obediencia a Dios. Así que... Y encontramos un tipo de Jesucristo acá, ¿no? Exactamente. Porque lo que hizo el faraón acá lo replica después Herodes. En el Nuevo Testamento, en relación con Jesucristo. Exacto. La matanza de los niños, está la matanza de los niños acá y está la matanza de los niños en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el paralelismo? El paralelismo era que el faraón quería matar al libertador de la congregación de Dios y lo mismo Herodes quería matar al libertador de la congregación de Dios, a nuestro Redentor, a nuestro libertador Jesucristo. Bueno, vamos al capítulo 2. Bien. Capítulo 2, del versículo 1 al 10. Sí. Ada. Bueno, ahí vemos nuevamente, ¿no? Cómo funciona la providencia de Dios y cómo cualquier plan humano, por más pensado y planificado que esté, no puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Entonces los madres de Miriam y de Aarón trajeron al mundo a un nuevo hijo
que tenía por finalidad salvar a toda la nación. La hija del faraón salvó la vida de Moisés y, como dijimos, fue criado bajo la tutela del mismo rey de Egipto, que había dado órdenes de matarlo para impedir la salvación de Israel. A ver si entiendo eso. El mismo tipo que dio la orden de matarlo, fue el que lo terminó criando. El que lo terminó adoptando. Adoptando de alguna manera el faraón. En el palacio, porque en su familia. Fue el hijo de la hija del faraón, fue su nieto. Exacto. El mismo que dijo, mátenlo, Dios acomodó las cosas para que se convierta en su nieto. Por eso, ¿qué dice Proverbios 19:21? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahweh permanecerá. No hay plan de Dios que pueda ser opacado, que pueda ser quebrantado, que no se vaya a cumplir. Dios convierte la maldición siempre en bendición. En bendición. Sí. Bien. Bueno, y ahí sabemos la historia, ¿no? También es interesante ver que fue Jocabed, la misma madre de Moisés, la que lo amamantó y la que le inculcó los valores israelitas durante su primera infancia, podríamos decir, ¿no? Así que, como vemos en todo, absolutamente todos los acontecimientos, la mano de Dios puesta. Los padres trataron de mantenerlo oculto a Moisés, pero finalmente tuvo que ser revelado. Si vemos Hebreos 11:23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Acá también vemos, ¿no? También el amor de los padres por un hijo, que decidieron inclusive sacrificarse o arriesgar su propia vida para salvar la vida de este niño. Por eso está puesto ahí en Hebreos capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe. Es muy importante el tema del papel de la madre. Porque la hermana de Moisés, Miriam, le propuso a la hija del faraón, vamos a buscar una nodriza de los hebreos. De los hebreos. ¿Y a quién trajo? A la propia madre. A la propia madre de Moisés. Y no solamente que lo pudo criar a su propio hijo, sino que le pagaron para criarlo. Le pagaron para criarlo. Sí. O sea, que lo criaba a su propio hijo y realmente tenía una buena vida porque la hija del faraón le pagaba para criar a su propio hijo. Entonces, no quiero destacar eso es destacable, pero quiero destacar algo más. Quiero destacar que lo que había en el corazón de Moisés fue puesto en él por 2 personas, por el papá y la mamá. Y vamos a ver después, durante toda la Torá, los mandamientos en relación al padre, que tiene que enseñar la palabra de Dios a sus hijos, pero también el papel fundamental de la mamá que es la que le transmite diariamente, permanentemente, los valores de la palabra de Dios a sus hijos. Entonces, o sea que la crianza de un hijo es un complemento, surge de un complemento perfecto entre el papá y la mamá. El papá cumpliendo su rol sacerdotal y la mamá siendo la maestra, la que lo va formando, la formadora del hijo. Y de ahí no salió de un repollo ni lo trajo la cigüeña a Moisés. Lo formaron su papá y su mamá. Es muy importante esto, por eso Dios cuidó ese detalle. Cuidó ese detalle de que la que lo criara fuera la mamá. Y la mamá una descendiente de la tribu de Leví. No es poca cosa. Dios cuidó los detalles y esos detalles tienen importancia para nosotros hoy. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo estás criando como sacerdote de tu hogar a tus hijos? ¿Cómo estás criando como mamá de tus hijos? ¿Lo estás formando en Dios, en el temor de Dios? Solamente esto les cuento. Yo nunca me voy a olvidar, a pesar de que probablemente era muy chiquito, que tendría 2 años, 3 años, no lo sé, a mi mamá por las noches, arrodillada al costado de mi cama, enseñándome 2 cosas. Nada más que 2 cosas me quería enseñar mi mamá. El Padre Nuestro, que fue la oración de Jesús, y los 10 mandamientos. El Padre Nuestro y la oración de Jesús. Y ahí estaba. El Padre Nuestro, perdón, y los 10 mandamientos. Padre Nuestro, los 10 mandamientos.
Entonces, es importante esto, porque instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ese camino, porque queda arraigado dirían los genes, pero para ser más científico, en las neuronas, en las cadenas neurológicas de la mente del niño. En las cadenas neurológicas se forman cadenas neurológicas adicionales con esa enseñanza, con esa formación. Si Bien. quiere, googleelo y estúdielo y va a ver que es cierto, que se forman cadenas neurológicas nuevas, adicionales. Bien, Ada. Sí, y justamente esto que vos decís, ¿no? Si bien, a pesar de que la madre solo lo tuvo la primera infancia, con ella le logró infundir el amor y la lealtad al pueblo de forma tal que Moisés no se transformó en un príncipe egipcio, sino que siguió siendo israelita. Por eso del versículo 11 al 15 vemos la intervención de Moisés, porque Moisés creció y maduró en su sensibilidad frente a la opresión que padecían sus hermanos, y además él se identificaba como uno de ellos, a pesar de haber sido criado por la hija del faraón. Y fíjense claramente que dice el versículo 11, en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Claramente lo llama a sus hermanos. Y si vemos, esto es figura también de Jesucristo, de Yahshua, porque Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Palabras de Yahshua, llamando hermanos a sus discípulos, a sus hijos. Bien, luego Moisés mató al egipcio, al agresor, quedó al descubierto ante el faraón y obviamente el faraón quiso matar a Moisés. Eso fue lo que obligó a Moisés tener que huir de Egipto. Moisés no estaba aferrado al poder que le daría el acceso al trono de Egipto, sino que Moisés estaba aferrado a la promesa de Dios hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él sabía que había una promesa de Dios que se iba a cumplir, la promesa de llevar a su pueblo a una tierra, a la tierra prometida, y la huida de Moisés fue un acto por el cual él renunció a su posición en Egipto y se identificó con el pueblo de Dios. Por eso Hebreos 11, del 24 al 27, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces Moisés se va de joven, se calcula que aproximadamente a los 40 años se va, y no regresa a Egipto a iniciar su misión hasta que tenía 80 años. Es decir, él va a pasar también 40 años, vamos a ver, en el desierto, pasando un proceso, ¿no? Ese proceso que vimos que Dios fue haciendo con cada uno de los hombres que él escogió, ese mismo proceso también lo va a pasar Moisés, para que en vez de querer hacer justicia y liberación por mano propia, fuera tratado para convertirse en el siervo de Dios, en el libertador del pueblo, obedeciendo cada una de las instrucciones que Dios le iba a dar. Moisés no se juntó en yugo desigual con Séfora. No. Muchos dicen, no, pero ve que se fue a Madián y se casó con una madianita, hija del sacerdote de Madián, de Jetro, de Reuel. Entonces, no hizo yugo desigual. ¿Saben por qué? Porque Madián era un hijo de Abraham. De los hijos que tuvo con Cetura. Después que murió Sara y él se vuelve a casar, con Cetura tiene hijos
Y uno de esos hijos fue Madián. Madián. O sea que se casó con descendientes de Abraham. Génesis 25, si lo quiere chequear. Génesis 25, 1 y 2. Entonces, Madián era un hijo de Abraham, con Cetura, con su última esposa. Bien, del 16 al 22 nos relata cómo Moisés contrae matrimonio. Claro, cómo va a conocer, ¿no?, a su mujer. Y esto es muy interesante porque vemos que otra vez a los patriarcas del pueblo de Dios, a los padres del pueblo de Dios, buscando esposa junto al pozo. Acá vemos que Moisés repite el patrón, que luego va a ser seguido por Yahshua, ya que el pozo de aguas es la Torá, es la palabra. Siempre pozo de agua es figura de la Torá, figura de la palabra, ¿no? La palabra es agua, que nos limpia, que nos vivifica. Figura de pozo de aguas vivas. De aguas vivas, exactamente. Donde Yahshua también llamó a su esposa, que es la congregación de Yahweh. Se trata del pozo de aguas vivas. Recordemos también la historia de Yahshua y la mujer samaritana en ese pozo de agua, ¿no? El agua viva que Yahshua da a los suyos es la palabra de su Padre para que ya no volvamos a tener sed jamás. Y así como Isaac y Jacob encontraron a sus esposas junto al pozo, lo mismo pasa acá con Moisés y Séfora. Vemos ahí relatado que Moisés sale a defender a las hijas de Jetro, dice que eran 7, que eran pastoras de oveja, y lo que nuevamente nos muestra es su disposición para luchar en defensa de quienes son victimizados por un poder superior. Así como salió en Egipto a defender a un hermano israelita, acá lo vemos saliendo a favor a defender a las hijas de Séfora que habían bajado, a las hijas de Jetro. Jetro, entre ellas Séfora. Bien, ¿qué más? Tuvieron un hijo, Moisés con Séfora, llamó su nombre Gersón, que significa extranjero en tierra extraña. Y como bien explica Horacio, él cometió la falta de no circuncidarlo. Por eso después va a pasar. Y del 23 al 25, ¿no?, nos habla de que Dios muestra que llegó el momento de la salvación. Ya habían transcurrido muchos años desde que Jacob había descendido a Egipto. El pueblo de Israel gimió en su angustia. Dios oyó su clamor, vio el oprobio al que estaba sometido y decidió que había llegado el momento de iniciar este proceso de redención. El pueblo gemía con desesperación. Sin embargo, no fue un clamor de arrepentimiento, era un clamor de dolor, porque les dolía estar siendo esclavizados y trabajar tan duramente. Dice que Dios oyó y respondió con compasión. Dios obró, ¿por qué? Porque Él fue fiel al pacto hecho con los patriarcas. Dice ahí que subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y el 24 dice, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él fue fiel, Dios es fiel, es y será siempre fiel a sus pactos. Él había prometido y ahora era el momento de comenzar a liberarlos. Claro, el hecho de que decir, y se acordó, quiere decir que Dios se había olvidado. No, esto es para que nosotros lo entendamos. Exacto. Esto es un antropomorfismo, para que entendamos lo que pasó. Dios no es que se había olvidado. No. Dios dijo, bueno, llegó el momento de traer a mi mente esto para obrar en consecuencia. Exacto. Eso es lo que quiere decir. El momento de traerlo a mi mente para accionar en función de eso, para obrar en consecuencia. Vamos al capítulo 3. Bueno, este capítulo es muy importante, muy significativo. En los primeros 10 versículos del 1 al 10 vemos que Moisés se hizo pastor de las ovejas del suegro, y obviamente el proceso de apacentar las ovejas también lo capacitó como futuro pastor de Israel. Fue allí en el desierto que Dios se le manifestó a Moisés por primera vez, cuando se le aparece ahí en la zarza, para designarlo líder de Israel, un puesto
al cual Moisés se resistió hasta que Dios lo obligó a aceptar. Que dice el dicho popular, es que se quema con leche, ve una vaca y llora. Entonces Moisés se había querido hacer líder por su propia fuerza, por su propio razonamiento, por su propia vigor de los 40 años, y había matado al egipcio, había hecho un desastre. Entonces dijo, mejor me voy, ahí estaba pastoreando las ovejas, tranquilo, con su familia, y dijo, no quiero saber nada con intentar nuevamente lo que me salió mal. Escuche esto que estoy diciendo. Lo que pensó Moisés es, no quiero saber nada con intentar nuevamente hacer lo que ya me salió mal. Pero identifique con qué fuerza lo quiso hacer primero y cuál era la fuerza con la que lo mandaba Dios esta vez. Piénselo. Adelante, Ada. Bueno, vemos que Moisés se encontraba en un territorio que se llamaba Horeb. Ahí en Horeb sabemos que está la montaña de Dios, que es el monte Sinaí. Sabemos, ¿no?, que Moisés vio un fuego extraño porque esa zarza ardía pero no se consumía. Entonces se dispuso a investigar, a ir al encuentro de esa zarza. Y vemos que dice ahí que el ángel del Señor es el que se le aparece y es una cristofanía. El ángel de Yahweh, El ángel de Yahweh. ¿En qué versículo, Ada, para que los hermanos lo puedan anotar? Ya porque... Versículo 2, capítulo 3, versículo 2, se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. O sea que ahí tienen otra vez una cristofanía. Es una aparición del ángel de Yahweh. Ese que decías quién fue al principio. Claro. Presten atención a quién se le aparece. ¿Quién se le aparece? O sea, Dios siempre utilizó una imagen visible para hablar. Cuando Dios tenía que hablar, utilizaba la figura de su ángel a través de quien él expresaba su palabra. Escuchen esto. Cada vez que Dios tenía que hablar, Dios utilizaba una imagen visible para transmitir su palabra. Y si usted mira todo el Nuevo Testamento, o los 4 evangelios principalmente, lo van a encontrar a Yeshua, a Jesucristo, diciendo que él habla las palabras que oye de su Padre. Entonces, Yeshua es la imagen visible de Dios a través de quien Dios nos ha transmitido su palabra. Por eso decimos que lo que se apareció en la zarza ardiente fue una cristofanía, porque fue la imagen visible de Yahweh a través de la cual él transmitió su palabra a Moisés. Y que fue esa imagen visible la que fue delante de la congregación durante toda la travesía por el desierto. Preste atención a esos detalles, porque entonces sí va a entender que toda la palabra de Dios, toda la Torá, toda la ley de Moisés, el Pentateuco está hablando de Jesucristo. Por eso Jesucristo, camino de Emaús, agarró el Pentateuco y a los discípulos que iban camino de Emaús le demostró que todo el Pentateuco hablaba de él. Era muy fácil, porque todo el Pentateuco habla de Jesucristo. Adelante, Ada. Bueno, y así como Dios le había prometido a Abraham, ¿no?, que le había dicho que iban a estar esclavos, pero que iba a haber un momento en que iban a ser libres, justamente vemos acá en esta parashá el cumplimiento de ese tiempo. Llegó el momento y le dice a Moisés que él sería el redentor de su pueblo, y también le asegura que iba a triunfar aún en contra de toda lógica humana. Bien, eso lo explicamos y... Bien. Una de las frases que me encanta de Deuteronomio 33:16 es cuando Moisés bendice a las 12 tribus en especial a la de José. A la de José le dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. Venga sobre la cabeza de José. Entonces, esa es para que usted lo estudie. No lo vamos a detener ahí porque ya se nos pasó el tiempo, pero es para que usted lo estudie. La gracia del que habitó en la zarza. Y lo vamos a encontrar al que habitó en la zarza cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, que es una figura del sacrificio del Padre. Dios
de su hijo Yahshua, y lo va a encontrar usted a Abraham y va a encontrar un carnero cuando cuando Yahshua le dice no lo mates, y aparece un carnero con sus cuernos enredados en la zarza. Imagen de Yahshua, un tipo. Y usted va a encontrar en la cruz del Calvario a Jesucristo crucificado con una zarza, una corona de zarza, una corona de espinas sobre sus sienes, a la cual ya le habían pegado bastante y lo habían lastimado mucho con esa zarza que hirió su cabeza por nosotros. Bien, del 3 al 6 habla del calzado, ¿sí? O sea, de cuando Moisés sube y Dios lo que le dice es que se quite el calzado de sus pies. Sabemos que el calzado se usa para caminar, pero también el calzado es lo que está en contacto con la mugre del suelo, la que se adhiere a él. Los zapatos se les adhiere la suciedad del suelo, del camino. Entonces, al igual que Moisés, debemos despejarnos de todo lo que se nos haya pegado en nuestro pasado, en nuestro caminar por la vida. A muchos hay mugre que se le pegó por caminar lejos de Dios. Ay, ¿y por qué eso? ¿Por qué te tenés que despojar de eso? ¿Por qué tenés que sacarte esto de encima? Por lo que dice el versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si nos queremos acercar al Dios Santo, sed santos porque Él es santo. ¿Querés acercarte a Dios? No te puedes acercar con mugre. Con la mugre del calzado que anda ensuciándose en este mundo. Entonces, Ada dice que debemos y despojarnos de todo eso que se nos pegó en el pasado, que impide que tengamos contacto con la santidad de Dios. Moisés todavía estaba contrariado por todo lo que había vivido, tal vez estaba enojado, justificando su propia desgracia, pero es necesario que nosotros quitemos toda angustia por el pasado, aún nuestro propio ego, muchas veces ofendido y lastimado, humillado y herido. Con esas cosas no podemos venir ante la santidad de Dios. Por eso tenemos que quitarnos esa mugre que se nos pegó por estar lejos de Dios. Y aún estando cerca de Dios. Y a veces también. Y aún estando cerca de Dios. Por ahí te ofendieron. No, por ahí en la iglesia tal me ofendieron, y tal me ofendió, y el otro me ofendió, y el pastor tal me usó, y el otro. Y lo escuchamos muchas veces. Entonces, Moisés le había pasado eso. Había quedado herido, había quedado lastimado de su primera experiencia como líder, cuando tenía 40 años. Y que el faraón, su hermano egipcio, el faraón, lo quiso matar. Y tuvo que salir huyendo. Y todo eso, y todas esas heridas, y Dios le dijo, sácate todo eso de encima. Sácatelo de encima. Pues no te puedes acercar a mi presencia y recibir mi palabra, mi revelación para tu vida, mientras que tengas heridas del pasado, dolores, resentimientos, rencores, mientras que tu ego haya sido humillado y estés con el ego herido. No, te tenés que sacar todo eso si querés acercarte a mi presencia y recibir mi palabra y mi revelación y mi función para tu vida, para la cual te he llamado. Adelante, Ada, del 11 al 17 ahora. Bueno, vemos también, ¿no?, que Moisés vacila, es decir, como decíamos, Moisés no quiere aceptar este desafío. Dios le insistió a Moisés para que fuera ante el faraón. Moisés se negó. ¿Y qué argumentos puso? Primero, Moisés se consideraba indigno y carente del talento necesario para esta misión. Lo primero que dice es, no, yo no puedo, yo no sé hablar. En segundo lugar, le pone como excusa que iba a fracasar, que él sentía que iba a fracasar. Luego, vemos que los hebreos no se habían hecho merecedores de la milagrosa intervención de Dios, es lo que Moisés sentía. Luego, Moisés sintió que no era apropiado que asumiera él el liderazgo de Israel en lugar de su hermano, que era mayor. Su hermano Aarón era mayor, entonces dijo, no. Mi hermano Aarón es mayor, es el primogénito y además era el que hasta ese momento, estando en Egipto, Aarón, con el pueblo,
había cargado con la responsabilidad de dirigir al pueblo en Egipto. Hasta ese momento, digamos, el líder había sido Aarón. Eso también Moisés lo pone como excusa. Y la otra excusa es que tenía una limitación en el habla, probablemente se cree o se dice que había cierta tartamudez, por lo cual él dice, no, yo no puedo hablar, yo no sé hablar, así que buscó todas las excusas posibles para no llevar adelante la misión de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos las mismas cosas? Moisés le dijo que no, yo no, busca otro que tenga más capacidad. Todavía estaba pensando en su propia capacidad. Exacto. Como cuando tenía 40 años, ¿se acuerdan? En Exacto. Egipto. Todavía seguía pensando en su propia capacidad. Que él lo iba a tener que hacer por sus medios, por sus habilidades y sus capacidades. Entonces, ¿cómo voy a influenciar a Faraón y al pueblo si soy tan carente de aptitudes? Y Dios le respondió de inmediato. Le dio unas señales, unos milagros. Una vara convertida en culebra, una mano que se puso blanca de lepra. Fue el que se curó de la lepra. Sí, obviamente, pero le dio señales, le dio señales. Entonces, ¿qué es lo que lo hacía idóneo a Moisés? Lo que lo hacía idóneo a Moisés era que ahora era un hombre humilde. Cuando era príncipe de Egipto, mató a un egipcio. Ahora, después de 40 años de estar pastoreando ovejas en el campo, se convirtió en un hombre humilde. Y si usted lo mira al apóstol Pablo, va a encontrar cuando el apóstol Pablo dice, bástate mi gracia. Y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si te sentís débil para evangelizar, te sentís débil para enseñar la palabra de Dios, te sentís débil para servir al pueblo de Dios, te sentís débil para hacer la voluntad de Dios en el servicio, en su servicio, no te sientas que eso es una limitación. No es una limitación. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, así como se perfeccionó en la debilidad de Moisés y en la debilidad del apóstol Pablo. Dios baja del caballo al que tiene que bajar del caballo, para después poder usarlo con su poder, con su gracia, para que ninguno acumule vanagloria, sino que toda la gloria sea para Dios. Avanza con el 13 al 15, porque ahí hay algo del 13 al 15, hay algo muy importante, que es la revelación de Dios, de su nombre a Moisés. Bien, del 13 al 15 entonces, vamos del versículo 13 al 15. Ada nos va a decir que Dios... Dijo a Moisés... Pero no lo leamos porque ya estamos con la hora, pero lo explicamos entonces. ¿Yo lo explico? Sí, vos. Bien, Dios, a ver cómo arrancamos esta explicación, porque está la revelación del nombre de Dios. Es como la parte central de este capítulo, del llamamiento a Moisés. Moisés le dice, está bien, yo voy. ¿Y qué le digo que me manda? ¿Quién me manda? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Verso de Moisés. Y Dios dice, y si me preguntan cuál es tu nombre, le dice Moisés, y decirle cómo yo me llamo. Yo me llamo Yo Soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy el que soy. Y decirle, Yo Soy me envió a vosotros. Y bueno, pero, ¿y el nombre? Y el nombre se lo da allí, y por este nombre, lo dice el versículo 15, debe ser, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. 4 letras en hebreo. Como en esa época no había vocales, ni tampoco las hay ahora, pero ahora están los puntos masoréticos abajo de las letras que identifican las vocales. En esa época ni punto masorético había, eran solamente las consonantes. Yod, He, Vav, He, que nosotros traducimos en YHWH en un hebreo más antiguo, y en un hebreo más moderno algunos traducen como YH, V corta, H. Pero en realidad el nombre fue dado en hebreo, revelado en hebreo, con letras en hebreo. Olvídese de la traducción, porque Dios se había manifestado anteriormente
a los patriarcas como el Dios compasivo, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Shaddai, todas las revelaciones a lo largo de la historia. Pero aquí se revela como Yod-Heh-Vav-Heh, un nombre propio. Se presenta como yo soy el que soy. Y este es el Dios. A ver, la revelación es muy importante, porque antes era el Dios todopoderoso, el Shaddai, pero ahora es el Dios de la gracia, el Dios que te salva, el Dios que te redime sin merecerlo, el Dios que te saca de la esclavitud del pecado de Egipto sin merecerlo. Esta revelación es muy importante porque la revelación de este nombre es el Dios de la gracia. Es diferente. El Dios Padre. El Dios que le dice a Faraón, a Moisés, decirle a Faraón, deja ir a mi hijo. A mi hijo. Israel, mi hijo. Búsquelo ahí. Deja ir a mi hijo. Entonces, el Dios Padre, el Dios de la gracia, el Dios Salvador, el Dios Redentor, se revela en el santo y bendito nombre de Yahweh. Que algunos lo pronuncian, como lo pronuncié yo ahora, otros de otra manera lo han traducido, otros de otra manera, con B corta, otros no se atreven a pronunciarlo y le llaman Hashem, Hashem el nombre, Ha en hebreo, el Shem nombre, Hashem, otros de otra manera, como quiera que sea. Entendemos que con el tiempo se ha perdido la pronunciación, muchos la han escondido. Por eso Jesús en el Juan capítulo 17 dice, les he dado a conocer tu nombre, tu nombre. Jesús les dio a conocer a sus discípulos el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, del yo soy el que soy. Nosotros lo usamos como Yahweh, como Yahweh. No obstante, no tenemos la plena certidumbre de que esa sea la pronunciación. Sí tenemos la certeza de que son 4 letras en hebreo, lo que se llama el tetragramatón, el Yud-Heh-Vav-Heh. Eso sí, lo sabemos, y porque está revelado de esa manera, y la pronunciación se ha ido perdiendo con el tiempo, por temor de Dios, por olvido, por lo que ustedes quieran, o porque los gentiles no la puedan pronunciar. Eso es otra de las razones. En la época de Jesús, de Yeshua, los sacerdotes no querían que los romanos supieran la pronunciación. Y ahí es donde se empezó a perder. Y en la actualidad, ni siquiera los israelitas, en la mayoría de ellos no saben cuál es la pronunciación. Lo que usted quiera, pero el nombre de Dios, la revelación más importante está para allá. Yod-Heh-Vav-Heh. 4 letras en hebreo que tiene después muchísimas significados con nuestro Redentor Jesucristo y con su obra redentora. Bien. Del 18 al 22. Del 18 al 22 nos habla de el pedido, ¿no? Al faraón. Exacto. Algo que quiero destacar es que en el 16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová y Moisés le cuenta primero a los ancianos esa designación por parte de Dios. Y luego dice, oirán tu voz en el 18 e irás tú y los ancianos de Israel. O sea, 2 veces habla de reunir a los ancianos, Moisés contarle a los ancianos su misión y junto con los ancianos él va a ir a ver al faraón. Sí, es muy importante. El trabajo en cuerpo. Es muy importante en porque equipo. nos habla del trabajo en cuerpo. ¿En qué equipo? Esto es fundamental. Porque uno piensa, no, Moisés fue el libertador, fue el líder, lo sacó, él hizo esto. Claro, le habló a 2 millones de personas y los 2 millones de personas, no sé, era más capaz Moisés que Jesús. No. Esto fue un trabajo en cuerpo. Así como Jesús eligió 12 apóstoles, Moisés tuvo a sus ancianos. Y vamos a ver después cómo Dios en el camino le hace elegir al Sanedrín. Exacto. No, lo que sería el Sanedrín. Al Sanedrín, a los sabios. Entonces, lo que le pide Moisés al faraón es: deja salir a mi pueblo para rendirme culto, así ha dicho Yahweh el Señor. Deja salir a mi pueblo, 3 días nada más, vamos hasta el monte Sinaí, 3 días y volvemos. La idea probablemente
era que llegaran al monte Sinaí. ¿Qué es lo que le faltaba al pueblo? El pacto de bodas. Exacto. Le faltaba la ketubá, le faltaba los mandamientos, las leyes. Entonces probablemente Moisés estaría pensando, deja ir a mi pueblo 3 días, vamos hasta el monte Sinaí, ahí reciben los 10 mandamientos, Dios hace un pacto de bodas y ya se convierte en una nación, volvemos y después Dios nos va a sacar. Es probable que haya sido eso, pero ni siquiera 3 días los dejó salir el faraón. Vamos al capítulo 4 entonces. Sí, lo primero que dice Moisés es, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahweh. O sea, lo primero que hace Moisés es decir, ¿cómo voy a hacer que el pueblo me crea? Y ahí es esto que explicábamos antes de las señales que Dios le da a Moisés. El bastón convertido en culebra. ¿Cómo se llama esa que...? Serpiente. Cobra. Convertido en una cobra. El segundo fue la Zaraat, o sea, la lepra. Y la tercera señal fue que el Nilo se convierte, la agua del río Nilo se convierta en sangre. Todas señales en relación con las deidades, acuérdense. Estas en relación con las deidades, con los ídolos de Egipto. Y después las 10 plagas, todas en relación con los ídolos de Egipto. Si ahí lo dice, en el 9 dice, si aún no te creyeren con las 2 previas señales, dice, ni oyeren tu voz tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomaras del río y se harán sangre en la tierra. Esas son las 3 señales que Dios le da para presentarse delante del pueblo y que el pueblo les crea. Es muy importante entonces que Moisés empezó a dar excusas, que no por esto, no por lo otro, no por lo demás allá, no por lo del otro. ¿Y saben qué pasó? Ardió la ira de Dios. Ardió la ira de Dios, se enojó. ¿Saben qué pasa cuando nosotros empezamos a dar excusas? No, porque yo no sé hablar. ¿Cómo? No, porque no sé. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No, yo no sé hablar, no puedo predicar. Y hacer discípulos. No, menos todavía si no sé hablar para predicar, ¿qué voy a hacer? Hablar para ser discípulo, no, porque yo soy tímido, soy introvertido, soy esto. Sí, cuando le gritas a tu mujer, ¿sos tímido? ¿Sos introvertido? Cuando vos, mujer, le gritás a tu marido en casa, ¿sos tímida, introvertida? Entonces son excusas. Lo de Moisés era una excusa. Eran excusas. Excusas sobre la base de su ego. Las excusas siempre son en base al ego. No sé hablar, tengo miedo de equivocarme, soy tartamudo, ego. Siempre es ego. ¿Y saben lo que hace enojar a Dios? La vanagloria, la soberbia, el orgullo, el egocentrismo. Entonces, eso hace enojar a Dios. Y se enojó Dios con Moisés. El versículo 14. El 14, ¿qué dice? A ver. Entonces Yahweh se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Se enojó Dios. Se enojó Dios contra Moisés, porque dijo, basta de ponerme excusas. Entonces, lo que le dice en el 15 y 16, dice, vos hablarás a Aarón. Exacto. Tú hablarás a Aarón y pondrás en su boca las palabras. Miren qué interesante la metáfora que usa. Pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Por ti al pueblo. Y él te será a ti en lugar de boca. Será un portavoz, quiere decir eso. Exacto. Un portavoz tuyo. Exacto. Y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué usa esto Yahweh Dios? Porque esto es una clara figura de Dios y de Jesucristo. Dios hablando a través del Hijo. Jesucristo lo decía ahí en Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo, Yahshua el Mesías, habla solamente palabra de Dios, Torah de Yahweh, su Padre.
Entonces Moisés ahí, del Y ahí 18... tenés otro paralelismo, ¿no? Entre Moisés y Yahshua, porque Dios prometió que iba a levantar a un profeta como Moisés. Y en el Nuevo Testamento, ahí a Jesús, a Yahshua lo tenemos como ese profeta de Dios que habló la palabra de su Padre. Y yo quiero que anoten lo que dice los versículos 22 y 23, o el 22 por lo menos, que dice, y dirá al faraón, Yahweh, Yud-Hei, Vav-Hei, ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito siempre ocupa el lugar especial en el corazón de los padres. Israel. El primogénito es el que recibe la doble porción para poder bendecir a sus hermanos, a sus hermanas en particular. Entonces, miren la función que tenía Israel y que tiene hasta el día de hoy, aunque no la hayan cumplido, la función de ser el primogénito, recibir la doble porción de la bendición para bendecir a las 70 naciones, a los gentiles. Entonces, él mismo castiga al faraón con, no dejas salir a mi primogénito, yo te castigo con la muerte de tu primogénito. Anote eso. No dejas salir a mi primogénito, yo te castigo con la muerte de tu primogénito. Ya hemos hablado de los versículos 24 al 26, cuando Séfora circuncida a su hijo, a Gersón, porque lo que estaba pasando con Moisés es que Dios lo estaba por matar. Entonces Séfora vio que su marido estaba a punto de morir por el pecado de omisión. Anote esto. Estaba por morir Moisés por el pecado de omisión. Había omitido obedecer. Y qué importante, ¿no? La figura acá también de la mujer, esta figura de Adán y Eva, cuando dice que Eva fue puesta enfrente de Adán. Y en este caso, ¿para qué? Para hacerle ver al hombre cuando el hombre se equivoca, cuando el hombre está errando o apartándose de la Torá o de las instrucciones de Dios. Esta mujer sabia que se dio cuenta de lo que estaba pasando y salvó a Moisés de que Moisés muriera. Entonces vemos que Aarón y Moisés van Sí, el capítulo 5. Van delante del faraón, ¿no? Y lo que hace el faraón es le aumenta la carga. Dice, antes ustedes eran nuestros esclavos para hacer ladrillo, bueno, nosotros dábamos la paja, ustedes pisaban el barro con la paja y hacían los ladrillos. Ahora, con la misma carga de producción, van a tener que producir la misma cantidad de ladrillos, pero no la misma la paja. Vayan ustedes por el campo a buscar la paja. Claro, porque Moisés, ¿qué le dijo al faraón de parte de Dios? Yahweh, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué dijo el faraón? Ah, sí que se quieren ir de fiesta. ¿Tienen tiempo? Tienen tiempo de sobra, les voy a dar más trabajo. Reacciona con rebeldía el faraón, está claro. Obvio. ¿Cómo demuestra esa rebeldía? De tres maneras. Dios ya había predicho, de todos modos, que el faraón no lo iba a escuchar, ya lo había previsto. Que no los iba a dejar salir. Miramos las tres manifestaciones de rebeldía del faraón. Primero, ¿acaso piensan que este Yahweh de ustedes es tan poderoso como para que yo tenga que obedecerle? Primera manifestación de rebeldía. Segunda, en toda mi vida no he oído hablar de un Dios que se llame Yahweh. Tenían dioses para... Sí, un montón. Sí, sí, había algo abundante en Egipto, eran los dioses. Era la cantidad de dioses de ídolos que tenían. De ídolos. En toda mi vida no he oído hablar de un Dios que se llame Yahweh. Y el faraón, soberbio. Y la tercera manifestación de rebeldía del faraón, e incluso en el caso de que sí haya oído hablar de él, aunque él me lo pida, nunca voy a permitir dejar ir a toda una nación de esclavos. Tres manifestaciones de rebeldía. Moisés le habló sobre el Dios de los hebreos. Muy importante. Muy importante. Obviamente, el pueblo que fue sometido a una carga adicional sufrió por eso. Sufrió.
El faraón le incrementó la carga al pueblo. ¿eh? Y el pueblo sufrió y se enojó el pueblo. Se quejaron ante Moisés. Iban por ahí y fueron los capataces. Y el faraón le dijo a los capataces, ahora no le den más paja, que busquen por el campo, pero que hagan la misma cantidad de producción. Y salieron los capataces de la presencia del faraón y ¿con quién se encontraron? Con Moisés y Aarón. Y se quejaron. Se quejaron. Entonces, dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y de su siervo, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, culparon a Moisés y a Aarón por esta reacción del faraón. Entonces, miren qué interesante, porque muchas veces los creyentes pasan por dificultades. Y cuando ponen la mano en el arado para servir al Señor, empiezan a pasar cosas. Las dificultades aumentan. Entonces, cuando la redención en Egipto estaba por comenzar, la persecución empeoró. Y lo mismo ocurre en la actualidad cuando nos encontramos a las puertas del regreso de Yeshua, nuestro Redentor. La persecución empeora. Y lo dice la profecía bíblica, lo dice Apocalipsis, lo dice Yeshua. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, la persecución comienza. Porque estamos por salir rumbo, hemos salido y estamos por entrar. Ese es casi el tema. Llegando. Casi llegando a la tierra prometida. Así y quiero dejarlos con el único versículo del capítulo 6. La Haftará es muy rica, sí, en el llamado de Jeremías, la profecía sobre Efraín, de Isaías. Es muy rico porque Efraín somos nosotros. Somos aquellos dispersos entre las naciones, entre las 70 naciones, en el número de 70, aquellos dispersos entre las 70 naciones que hemos sido llamados a ser parte de la congregación de Yahweh. Y eso es, por eso lean bien la Haftará y lean bien el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, los profetas y el Nuevo Testamento, donde van a entender el papel de Efraín, la profecía sobre Efraín de Isaías. Es impresionante, léanla 3, 4, 5 veces, la profecía ahí en los profetas, en Isaías. El llamado de Jeremías. Lean lo que Dios dice sobre Efraín y digan, Efraín somos nosotros. La casa de Efraín, que fue llevada en el 722 cautiva allí a Siria y que nunca más retornaron y que se dispersaron entre las naciones. Ahí estamos las 70 naciones que fueron los bendecidos hijos de Israel. Léalo y piénsese como Efraín cuando lo lea. Pero les quiero dejar el primer versículo del capítulo 6. Yahweh respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Ahora verás, ahora que está por retornar Yeshua, ahora que está por venir nuestro Redentor, ahora que estamos a las puertas de su segunda venida, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador. Ahora verás, los problemas aumentan, el ataque satánico, el ataque del faraón aumenta sobre tu vida. Ahora que pones la mano en el arado, ahora que estás dispuesto a obedecer a Dios, aumentan los problemas. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, dice Dios. Ahora verás, ahora verás. Confiemos en Él. Pongamos nuestra mirada en Él, porque Él tiene todo bajo su control. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por acompañarnos. Está muy interesante la semana que viene. Los esperamos. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana,
capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.